Hola, ¿cómo están? En esta ocasión queremos hacer el repaso a lo visto hoy en cálculo vectorial sobre el concepto de vector en el plano como una introducción a la ciencia de datos para ingenieros agropecuarios. Entonces, en este caso, pues lo vimos, aquí abrimos el repositorio de cálculo a través de Visual Studio Code. Y aquí tenemos el cuaderno que tenemos, siempre no olviden la evaluación del profesor, evaluemos al profesor Marco a través de este vínculo. Entonces siempre les van a poder compartir para que puedan evaluar si se lograron los objetivos de aprendizaje, en este caso el definir el concepto de vector en el plano y aprender a representarlo geométricamente y a definir un vector a partir de segmentos orientados y del punto inicial y punto final de uno de los segmentos orientados que lo representa. Entonces aquí este vínculo se lo enviamos a los estudiantes para que nos ayuden en la evaluación del curso aquí a través de Firefox. Entonces les enviamos este vínculo pidiéndoles a todos que por favor evalúen al profesor Marcos para en cuanto a la metodología utilizada en la enseñanza. Entonces aquí tenemos para cálculo vectorial, control V, dicen por favor efectúe la evaluación de la clase de hoy para el profesor Marco. Estamos a su servicio. Entonces aquí le pedimos ese y al otro curso que vimos hoy, que fue desarrollo del pensamiento matemático. Entonces aquí también les pedimos que por favor nos evalúen. Y aquí vamos a buscar dentro de github.com/Aggeron hands-on-ML3 de Machine Learning ML3, y como él nos lleva al cuaderno en el que a esta presentación del libro de Aurélien Guéron para introducción al Machine Learning o la ciencia de datos con Python, y nos lleva a los cuadernos de Pandas, NumPy y Matplotlib. NumPy para trabajar el concepto de vector, Pandas para procesamiento de datos asociado a NumPy y Matplotlib para visualización de los mismos. Entonces hoy vimos hasta importar NumPy como NP y trabajar la función zeros para crear vectores de ceros y matrices de ceros, y él nos muestra algún vocabulario que en NumPy la dimensión se le llama a la dimensión de un vector, se le llama eje, y al número de ejes se le llama rango. Y por ejemplo, en un arreglo de 3×4, en una matriz de orden 3×4, su rango va a ser 2, es decir, tiene dos dimensiones, y el primer eje es la longitud 3 y el segundo eje es el de longitud 4. Las listas, una lista de arrays de longitud de ejes es llamado forma del array. Entonces que una lista de las longitudes nos dan la forma del array. Por ejemplo, en una matriz de orden 3×4 la forma de la matriz va a ser una tupla de componentes 3 y 4, y el rango es igual a la longitud de la forma, de la matriz. Entonces aquí el rango va a ser 2 porque la longitud de este par ordenado, la longitud es el número de componentes del par ordenado, y el tamaño de un array es el número de elementos de él.
por ejemplo, en el arreglo 3x4, ese número de elementos va a ser 12, es decir, size va a ser 12. Y que nos muestra que podemos crear una matriz de ceros de orden 3x4, llamando a la función zeros y evaluándola en esta tupla de componentes 3 y 4. Que con shape obtenemos la forma, que con ndim obtenemos la dimensión o el número de ejes, y con size el número de componentes. Y podemos tener arreglos n-dimensionales, en este caso de dimensión 3, cuando le damos tripletas a la función 0 o la evaluamos en tripletas de números, y que esas tripletas en definitiva en este caso significa dos matrices 3x4 filadas una detrás de la otra, es decir que la primera componente es el número de matrices y la segunda el orden de la matriz que están filando una detrás de otra. Y si yo le pongo type de np ceros de 3x4, me dice que es un numpy ND-array, es decir, nos dice que eso es un arreglo, es un objeto de NumPy de tipo ND-array, es decir, es una matriz. También nos va a enseñar después la función np.once que en este caso nos va a crear arreglos de matrices de componentes todas 1, 1, 1 de tipo flotante. Y después también la función full, que nos va a permitir a una matriz de 3x4 llenarlas de la cantidad de enteros que queramos, en este caso con np.pi, y llenamos entonces una matriz de 3x4 que toda sea cuyas componentes sean el número pi. Entonces así nos va a servir esta función full. Entonces para hacer esto, utilizar estas funciones hoy, para seguir avanzando en lo que vimos hoy, volvemos otra vez a Visual Studio y vamos al cuaderno después de evaluar al profesor, y vamos a la parte de introducción a NumPy, que es la segunda parte de la clase que vimos hoy, y en la que vemos que llegamos a arreglos n-dimensionales. Aquí llegamos a que a zero la evaluamos en tripletas para hacer arreglos n-dimensionales, en este caso 3-dimensionales, y que después le ponemos más líneas líneas al cuaderno, y que después nos fuimos desde los arreglos n-dimensionales a el array type, es decir, a poder determinar el tipo de arreglo. Entonces aquí vamos a determinar, entonces aquí en una línea de texto le ponemos el array type, numeral espacio, para que sea título, y que NumPy array, o sea, los arreglos de NumPy tienen type ND-array, es decir, un tipo ND-array de objeto, tipo ND-array, hay un tipo ND-array de objeto. Es que yo le pongo aquí con type, la función type, y la evalúo en un np.zeros de orden evaluado en una tupla 3,4. Entonces al pedirle que lo haga, nos dice, bueno, pero no tenemos np definido. Entonces cuando lo vas a correr por primera vez, siempre recuerda, cuando vas a correr el cuaderno por primera vez, debes importar a esa librería que te va a permitir trabajar otra vez con vectores np. Entonces a NumPy como np, y ahora sí te dice el objeto que acabas de crear es del tipo ND-array. Entonces que ND-array es un tipo de objeto de NumPy, un tipo de objeto de type ND-array, de type ND-array. Y luego de tener ese tipo de objetos, nos va a enseñar la función np.once. Entonces aquí tenemos y cómo se va a utilizar. Entonces que aquí vamos a utilizar la función np.once. Entonces aquí tenemos numeral np.once, y dice que muchos otros funciones de NumPy crean ND-arrays. Aquí tenemos una matriz de orden 3x4 llena de unos. Entonces ¿cómo la obtenemos? Con np.once, y le ponemos una matriz, entonces con una tupla 3,4. Una tupla, recuerden que es una estructura de datos delimitada por paréntesis. Y acá miren que nos va a crear esa matriz de 3x4 llena de unos tipo float, por eso nos pone 1 punto. Y ahora
vamos a utilizar np.full y si yo quiero es una matriz llena de lo que yo quiera. Entonces con np.full para que la llenes de lo que quieras, full de llenar. Entonces así crea un array con una forma dada, con given shape, initialized with the given value y con el valor dado que usted quiera. Entonces aquí llamamos a np.full y le dices el orden de la matriz que quieres, así de 3×4 a través de una tupla, y le dices llena de qué. Entonces le dices con np.pi, entonces con llena de puros números pi. Y mire que lo llena de números pi. No, pues lo quiero con números 2. Entonces, bueno, pues le pones el 2. O no, la quiero llena de números 3. Entonces aquí la llenas de números 3. Entonces ahora sí, ya hemos llegado a la creación de otros array con la función once y la función full. Y seguiremos en el próximo video con la función np.empty para crear arreglos vacíos, control C. Entonces él en realidad los va a llenar con vacíos. En un principio va a ser como llenos de ceros, y lo que ves es que son números en realidad muy pequeños. Entonces yo quiero un arreglo vacío, np.empty de 2×3. Entonces aquí ese es el que seguiremos a partir de ahí en el siguiente video. np.empty, la función que genera es en realidad empty y de orden 3×4, entonces con una tupla 3.4 y miren que nos genera empty 3.4 con un valor aleatorio. En este caso cogió a pi. Si lo corro de nuevo, bueno, me la dejó igualita. Mira qué curioso. Si la corro de nuevo, bueno, nos sigue dando igual. En este caso empty, en este caso lo puso así. Entonces en definitiva, mire que él dice una initialized 2×3 array es contenido no por un número predecible. En este caso va a ser un número en la memoria como aleatorio. Entonces esa es la manera en cómo los va a llenar esa función empty. Entonces aquí le voy a poner esta partecita para que la traduzcamos aquí y escuchemos también su pronunciación. Es aquí aquí le ponemos en translate y aquí control V. Aquí escuchamos. An uninitialized 2×3 array, its content is not predictable, as it is whatever is in memory at that point. Es decir, su contenido no es predecible, ya que es lo que esté en memoria en ese momento. Lo que está en ese memoria, con eso lo llena. Es una matriz de 2×3 no inicializada. Es lo que está en memoria en el momento, lo que está en memoria en ese momento con lo que lo crea. Es decir, en ese momento tiene un 0, eso es lo que pone en memoria. Entonces, por ejemplo, digámosle que aquí la creamos la anterior con puros 3, entonces aquí en memoria, vamos a ver cómo nos va a generar. Aquí nos lo dejó igualito. Creamos una variable así, entonces creamos una variable A y la imprimimos. Entonces aquí le ponemos, a ver qué tal, nos sigue generando como ese valor en memoria es el que sigue conservando. Entonces de pronto podemos resetear y borrar todas las salidas y volver a crearlo. Entonces aquí nos va a decir, bueno, ¿y np dónde está? Entonces cada vez que reseteas, importas numpy como np de nuevo y vuelves a correr. Entonces mire que aquí ya no la creó, ya reinicializado con el nuevo valor en memoria. El nuevo valor en memoria es un número con notación exponencial de exponente negativo, queriendo decir un número casi 0. Miren acá también, aquí alguien que es casi un 1. Entonces en realidad son números como aleatorios con el que va llenando la matriz que le pidamos. En este caso un arreglo de 3×4, vacío de 3×4. Pongámosle en este caso de 2×2 para verlo más chiquitico, de 2×2. Y aquí mire que 2×2 entonces nos generó aquí un número que es casi 0
un número que es casi 1, aquí un número que es casi 0 y aquí un número que también es casi 0. Lo lleno de esa manera. Entonces no es una manera predecible, pero generan como una matriz, con el orden que uno quiera. Y aquí ponemos las líneas para seguir la lectura de este cuaderno de Guerón, que nos inicializa a los vectores en el plano. Y también queremos, bueno, pues en la primera parte, que antes de Tools NumPy, que es en la que íbamos con el ejemplo 1 sobre vectores, sea o b el vector representado por el segmento dirigido que va de 0,0 a 3,2. Entonces que esta parte la ponemos siempre delimitada entre signo de dólar, y como es un vector, entonces con /matbf, porque los vectores los va a denotar cuando es una letra minúscula con negrilla. Entonces negrilla se pone matbf en lenguaje LaTeX. Y aquí los puntos también los delimitas entre signo de dólar. Esos puntos, recuerda que los puntos en el plano los delimita entre paréntesis, y siempre las expresiones matemáticas, como los puntos y los vectores, los vamos a delimitar entre símbolo de dólar, para que no lo pongan con tipografía para ecuaciones matemáticas, que es una tipografía curvilínea muy bonita. Aquí mostrar U y V que son equivalentes, mostrar que U y V son equivalentes, aquí seguir haciendo la denotación de todos estos vectores así. Y el libro que estamos siguiendo, recuerden que es dentro de docencia, cálculo en referentes, el de Larson. Entonces el de Larson para cálculo en el capítulo 11 y entonces él aquí estaba en el ejemplo 1 y vamos para la solución. Entonces aquí muestra la solución, cómo está delimitada, cómo haya la magnitud de PQ y la magnitud de RS. Entonces aquí le ponemos una línea de texto, la solución con doble signo de dólar espacio para que se vuelva un título de segunda categoría, doble espacio enter para que sea de solución, título, y ya lo otro sea texto. Y ya bueno, ya después los cálculos de la magnitud del vector, que lo podemos hacer en esta línea de Markdown, y ya le ponemos doble símbolo de dólar para ecuación matemática centrada. Y como vamos a calcular magnitudes de vectores, le ponemos vert para que ponga la doble barra que denota magnitud de vector. Entonces aquí, entonces para en esta parte la magnitud de PQ. Entonces aquí ponemos PQ. ¿Cómo escribimos PQ? Con la flecha. Entonces ponemos PQ así, pero si delimitamos entre llaves a PQ y lo precedemos con over, right, arrow, él nos va a poner la flecha encima. Entonces ahora miren cómo nos queda la edición de este. Miren la magnitud del vector PQ. La magnitud del vector PQ. Acá uno ve que las barras están superando la flecha. Entonces, como para que superen la flecha, usted le puede poner a esto como un left y aquí un right, para que esas barras crezcan en longitud, se acomoden mejor. Mire que ya se acomodan mucho mejor, con left y right, izquierda y derecha. Entonces miren cómo nos va quedando la edición tan bonita con LaTeX para todos los textos matemáticos que tengan fórmulas. Entonces de ahí viene que eso facilita la comunicación científica, de todo, por ejemplo, lo que tenga que ver con matemáticas, los textos verbales que incluyan expresiones matemáticas. El lenguaje LaTeX nos ayuda a presentarlo bonito y entendible y claro. Muchas gracias. Seguimos entonces la siguiente video de cómo seguir apoyando al estudiante en esta introducción a los vectores en el plano. Muchas gracias.